Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos de Campamento de Oración. Es un gusto saludarles. Le damos la bienvenida a todo el grupo de oración que también nos escucha de la Ciudad de México, también a la audiencia de Radio Bendición 106.1 FM en Ostepec, Estado de México, a las personas que nos ven por Canal 11 en la Ciudad de México, y a los de Pan de Vida de 102.1 FM en Toluca, a todos los que nos pasan en Texas, en El Salvador, en Guatemala. Le damos las gracias por compartir los testimonios de las hermanas y que Dios siga obrando, siga operando conforme a su propia voluntad. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero también sabemos que Dios está moviendo su mano de poder sobre su pueblo, sobre su iglesia, pero principalmente está trayendo almas nuevas, aquellos que todavía no han sido alcanzados. Está el Señor despertándolos a la realidad de Él, a la realidad espiritual, porque sabemos que estamos viviendo tiempos de guerra espiritual, pero también la misericordia, la benevolencia de Dios se va a extender para todo aquel que abre su corazón, abre su puerta y le da entrada al Señor. Bueno, quiero dar hoy una participación a una hermana que ha sido gran testimonio para mí como mujer, como sierva de Dios. Ella es esposa de un pastor que va a compartir palabra a Michoacán. Ella se llama Norma Vargas. La voy a entrevistar porque es muy bonito el testimonio que ella compartió hace tiempo en un servicio que tuvo en su ministerio, y que Dios me puso que ella lo compartiera para el grupo de Campamento de Oración, para la radio, porque sé que muchas mujeres se van a identificar con su testimonio de ella. Así que voy a hacer la llamada para que ella pueda participar ya directamente en este momento. Dios te bendiga, Normita. Bendiciones. Ok, ya estamos en vivo, estamos ya entrando a la radio. Me gustaría que te presentaras, ya compartí un poquito acerca de ti, de dónde estás activando y todo, pero me gustaría que tú te presentaras, dónde estás activando y dónde está tu ministerio ahorita fluyendo en México. Amén. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Norma Angélica Vargas Cepilla. Por gracia de Dios estamos sirviendo en el área del Estado de México. Dios nos ha dado gracia, nos ha dado esa unción para conquistar esos territorios. Estamos en el área de Naucalpan, en el área de Zumpango, en el área de Michoacán, en el área de Tultepec, que son algunos municipios de aquí de México, que por su gracia nos ha permitido estar ahí. Nos ha permitido algunos programas también donde podemos compartir su palabra, y bueno, pues estamos pastoreando en esos lugares. Ok, Normita, me gustaría que tú compartieras cómo llegaste a los caminos de Dios, qué fue lo que te motivó a buscar de Dios, para que tú abrieras tu corazón al Señor y que de ahí empezara Dios a trabajar en tu vida. Y pues yo considero que de ahí vino también el Señor a trabajar en tu matrimonio. Amén. Ciertamente creo que Dios muchas veces nos llama y nos hacemos sordos a ese llamado, ¿verdad? Pero Dios es paciente, misericordioso, y siempre está tocando a nuestra puerta. Más o menos, bueno, voy a relatar cómo fue que yo empecé a conocer de Dios, y conocer en un ámbito de solamente en mi mente, ¿verdad? Porque a mi corazón no había bajado. Esto comienza en los años 80. Mi mamá contrae cáncer, y en este cáncer, pues ella estaba muy decepcionada. Ella no sabía que tenía cáncer,
ella estaba tan decepcionada de la vida de mi papá en este caso. Mi papá no, yo puedo decir que no pasamos carencias económicas, siempre Dios proveyó esa área, pero no teníamos papá en casa. Mi mamá se encargaba de todo. Y mi mamá en esa amargura, en ese resentimiento, se empieza a refugiar mucho en el trabajo, en el tabaco. Ella fumaba muchísimo. Producto de ella le viene un cáncer. Entonces ella tenía un negocio. Y esa ocasión ella había planeado suicidarse. Y en ese momento que ella iba pues a tomarse bastantes pastillas, llega uno de sus hermanos de ella y pues le alcanza a quitar las pastillas, de inmediato se la lleva al hospital. Cuando la revisan, descubren que tenía un cáncer ya en todo su cuerpo, que el cáncer se había regado. Producto de ella, ella estuvo internada 3 meses, de las cuales le hacían cirugías y no quedaba, no se extirpaba al cáncer, ya estaba regado todo en su cuerpo. Pero lo más feo de todo esto es que su cuerpo se estaba pudriendo y ya no la podían cerrar, entonces le inducieron un coma. En este coma ella tiene una visión y en esa visión alguien le dice que ella vio que una persona de blanco entró a su cuarto y le dijo: ya no permitas que te operen, ve a esta iglesia, ahí vas a sanar. Sorpresivamente mi mamá regresa de ese coma inducido y le comenta a su mamá, le dice: ya no me operen, llévenme a este lugar. Toda su familia se da la tarea de buscar dónde era esta iglesia, la encuentran y mi mamá la hicieron firmar a ella y a toda su familia ahí en el hospital de cómo ella iba en esa condición. Ella iba abierta totalmente desde lo que es el tórax hasta el ombligo, ella iba abierta y se la llevaron en ambulancia a esa iglesia. Fue tan poderoso lo que Dios hizo porque ella llegó en ambulancia, llegó en camilla y era lo que era la oración de sanidad. Yo creo que tú llegaste a ir a esa iglesia, Lili, que era en ese tiempo Montemaría, hoy es Tierra Prometida. Oh, sí. Uh-huh. Ajá, entonces ella llega ahí, llega en esa ambulancia abierta, en camilla, y empieza la oración de sanidad y sorpresivamente la herida se cierra y se seca el cáncer. Ella salió caminando por su propio pie, la ambulancia regresó sola al hospital. Wow. Y ahí Dios sana a mi mamá. Ella queda tan enamorada, tan cautivada, que empieza a compartirle a medio mundo, empieza a compartirnos a nosotros cómo ella estaba enamorada. Uh-huh. Y pues yo la escuchaba, pero pues por ser hija, pues obviamente tenía que ir a la iglesia, ¿verdad? Pero pues yo iba obligada porque no había tenido un encuentro con Jesucristo. Pasa el tiempo, mi mamá le comparte el evangelio a mi papá. Y mi papá pues siempre ha sido una persona de negocios, de moverse en el ámbito de la política. Y él decía que Dios era para gente ignorante, gente que no tenía nada que hacer. Mi papá no creía en Dios. Él, pues podemos decir que no era masón, ¿verdad? Que no era masón, que no era alguien que creyese en Dios. Uh-huh. Él que no, que eso no existía. El detalle que mi mamá le hablaba, ¿verdad? Que se acercara a Dios, pero él no quería. Él tenía varios negocios alrededor de la República Mexicana y en estos negocios pues hacía cosas incorrectas. Él tenía lo que hoy es conocido como bares. Uh-huh. Él tenía varios bares. En uno de esos bares, una noche antes, él tenía que regresar a México y estaba cerrando un negocio ahí en uno de esos bares, ahí en Acapulco, y le pica un alacrán. Y seguido a esto, el veneno llegó hasta pues todo su torrente sanguíneo y mi papá muere. Y dice que lo último que alcanzó a decir, que dijo: Dios, si tú existes y me regresas la vida, yo te voy a servir.
Me dijo, no te conozco, no sé quién eres, pero si tú me regresas la vida, yo te voy a hacer. Toda la noche mi papá estuvo muerto, médicamente estuvo muerto. Estuvo toda la noche ahí en la morgue. Y mientras tanto la gente que trabajaba con él estaban arreglando los papeles para trasladar el cuerpo para acá, para México. Resulta que como a las 6 de la mañana que ya iban a trasladar el cuerpo, lo trasladaban en una avioneta. Llega la avioneta y mi papá se levanta. Wow. Fue algo hermosísimo lo que Dios hizo ahí, porque él estuvo muerto más o menos como por 10 horas, 10, 12 horas más o menos estuvo muerto. Y Dios lo regresa a la vida. Y él inmediatamente recuerda la promesa que hizo con Dios. Él, como nunca quiso escuchar nada de Dios, pues no sabía absolutamente nada de Dios. Lo que hizo fue llegar aquí a México e irse inmediatamente a la iglesia. Y al mes, cuando llega aquí a México, dice que él se metió a bañar. Él no sabía nada de la palabra, nada del Espíritu Santo, nada de nada. Él se mete a bañar y en ese estarse bañando, la coladera se tapa. Y Dios lo mete a una de esas dimensiones hermosas que Dios tiene. El agua empieza a subir, lo cubre completamente y él empieza a hablar en lenguas. Cosa que él ni siquiera sabía, no entendía qué estaba pasando. Él empieza a hablar en lenguas, como puede salir de esa grandeza de parte de Dios y regresa a su humanidad. De ahí se va a la iglesia, conoce al pastor de la iglesia y lo ven tan enamorado de un Dios que a la fecha todavía no conocía en ese tiempo, y lo mandan a evangelizar a la sierra. Y ahí en las sierras de México Dios lo empieza a usar de una forma bien poderosa, con milagros, en resucitar muertos. Su área fuerte pues es la liberación. Y Dios lo empieza a usar de una forma bien poderosa. Y en mi caso, yo viendo todo eso, pues iba solamente por ir, porque Dios no estaba en mi corazón. Simplemente iba como en una obediencia a mis padres. Yo estaba en ese tiempo en la adolescencia. En ese tiempo, en la adolescencia, iba a la iglesia y pues para mí era horrible ir a la iglesia. Era aburrido, tedioso, era feo, porque Dios no estaba en mi vida. Sí tenía mucho conocimiento de la palabra, pero jamás un encuentro con Dios. El detalle que pasa el tiempo, llegó la etapa de la juventud, conozco al que hoy es mi esposo, y fue algo bien chistoso como nos conocimos. Nunca nos habíamos visto, pero llegamos a una fiesta en ese ámbito que el mundo te ofrece, ¿verdad? Llegamos a una fiesta y en esa fiesta yo iba con mis amigas y vemos al que es mi esposo y ellas dicen una apuesta, a ver quién se hace novia de ese muchacho primero. Y apenas estábamos armando la apuesta de cuánto iba a ser la apuesta, cuando él llega y me dice, ¿quieres bailar conmigo? Dije, ya gané la apuesta, ya la hice. En esa pieza que bailamos, él inmediatamente me dice, ¿quieres ser mi novia? Yo dije, no, sí, la apuesta. Y le dije que sí, pero nunca nos habíamos visto, ni siquiera yo sabía cómo se llamaba, ni él tampoco. El detalle que nos hacemos novios, pero fue ese noviazgo de una pieza de baile. Pero Dios tenía todo tan perfectamente orquestado, tan bien armado, que en su momento, pues nada, nos vimos esa ocasión y pasaron como 3 o 4 meses y nos volvimos a ver. Y ya formalmente me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y ahí empezó un noviazgo, pero era feo porque en este noviazgo no había un atractivo, no había nada, simplemente por decir que sí. El detalle pasa el tiempo y mi hermano, en una reunión que estamos, en una reunión familiar, uno de mis hermanos dice, ¿saben qué? Para diciembre me voy a casar. Y estaba toda la familia de mi mamá, y estaba, mi esposo y una servidora.
Y mi hermano dice, me voy a casar para diciembre. Y mis tías empiezan, pues que yo te apoyo con esto, yo con esto. Y mi esposo se le ocurre decir, ¿y si nos casamos también nosotros? Y yo en ningún momento le dije que sí. Pero mis tías empezaron, ¡ay, qué padre, doble boda! Pues vamos a comprar doble para todo. Y bueno, ellas empezaron a organizar todo. Y yo nada más le quedaba viendo a mi esposo. En ese tiempo éramos novios, yo solamente me le quedaba viendo. Y yo por dentro decía, yo no me quiero casar. Y él también decía, yo no me quiero casar, pero ya hablé. El detalle que va tiempo y yo decía, si lo dejo, para esto mi esposo era alcohólico. Era un alcohólico en ese tiempo. Y yo decía, si lo dejo, se va a tirar más al vicio. Mejor si le digo que me quiero casar. El detalle que pasa el tiempo, llega el día de la boda y sorpresivamente mi hermano no se casa. Y mi esposo y yo sí nos casamos. Wow. Fue algo que nosotros llamamos diosidencias, ¿verdad? Sí, diosidencias. Que Dios tiene sus diosidencias. El detalle que nos casamos y como les relato, él era alcohólico. A veces llegaba a la casa, a veces no llegaba, había infidelidad, a veces no había dinero, porque un alcohólico pues todo pues se lo gasta en el alcohol. Para este tiempo nuestro matrimonio era horrible, era lo que, yo creo que el infierno no es así, ¿verdad? Pero uno suele siempre decir así, que era como el infierno. Había pues cosas muy feas dentro de nuestro matrimonio. Y cuando nace nuestra hija, nos casamos y al año llega nuestra hija. Y ella, pues desde que nació, ella padecía de los bronquios. En este lapso, entre mi adolescencia, mi embarazo, me detectan una enfermedad que se llama artritis reumatoide. Yo la empecé a padecer a la edad de 13 años. A los 13 años me da esta enfermedad, pero pues yo no sabía qué era, solamente sabía que eran dolencias de huesos muy feas. Va pasando el tiempo, esta se va incrementando. Yo no sabía que espiritualmente la artritis es un demonio que se alimenta de la amargura, del resentimiento, de la venganza, y era lo que yo tenía. Entonces alimentaba yo más a este demonio, ¿verdad? Con mi proceder. Cuando nace mi hija, pues en el embarazo se desarrolla mucho más esta enfermedad. Y mi esposo, en vez de haber sido un apoyo o algo así en este momento, pues era peor. La situación era tan fea, tan fuerte. Nace nuestra hija y nace con esta enfermedad en sus bronquios. Médicamente nos habían dicho que a la edad de 3 años, cuando ella cumpliera 3 añitos, le iban a aplicar 5,000 virus para saber a qué era esa enfermedad que ella tenía. Y para ese tiempo, éramos gente que iba a la iglesia. Ya llevábamos años yendo a la iglesia, pero nuestra vida estaba igual. No había cambios, no había nada que dijera, realmente nosotros somos cristianos. Solamente íbamos a la iglesia tal vez por un compromiso, pero en realidad no había un Cristo en nuestras vidas. Cuando mi hija va a cumplir 3 años, estaba en un diciembre, viene toda la familia de mi esposo y pues su función era tomar. Y estaban listos para tomar. Yo recuerdo que mi hija estaba bien, no estaba mal. Y empiezan a arrimar toda la bebida que iban a tomar. En la primera cerveza que ellos destapan, ahora sí que al sonido de ese destapar, mi hija empieza con una temperatura de 40 grados, no sé ya cuánto sea, pero aquí tenía 40 grados de temperatura de un momento a otro. Y empezó a ahogarse. Y lo que esa noche planteaba para una noche de fiesta, nos la pasamos hincados orando en la cama de nuestra hija.
Ahí mi esposo tiene un encuentro con Jesucristo. Esa noche él tuvo su encuentro con él. Wow. Estando ahí postrados en esa cama con ella, orando toda la noche porque médicamente ya se le había hecho pues lo que se le tenía que hacer. El respirador ya no funcionaba. Mi hija llegaba momentos que estaba una semana en casa y 3 semanas hospitalizada, así fueron casi 3 años. Y mi esposo lo único que hacía era culparme de que ella estaba así por mis descuidos, cuando a través del tiempo entendimos, ¿verdad? Era una enfermedad, que eran alergias, que eran cosas, después lo supimos. Y que desafortunadamente pues vienen por la línea sanguínea de su papá. Cuando yo me entero de esto, de que venía esta línea sanguínea por su papá, le agarré más coraje, porque dije, toda la vida me lastimaste a mí, culpándome a mí, cuando el culpable fuiste tú. Lo que la Biblia llama iniquidad. El detalle que pasa el tiempo, ahí mi esposo tiene ese encuentro con Jesucristo y su vida cambia de una forma impresionante. De ser ese que era alcohólico, dejó de tomar, le dio esa oportunidad de entrar a Jesucristo en su vida. Él deja de tomar, empieza a cambiar su actitud para conmigo, pero como me había lastimado tanto, yo empecé a agarrar más venganza en contra de él. Y esto lo único que hacía en mí era enfermarme más. Yo llegué al grado en esta enfermedad de artritis. Es una enfermedad que deforma los huesos, que son dolores inmensos. Me estuvieron tratando, me dieron todos los tratamientos que había. Yo de aquí de México conozco todas las clínicas de especialidades, porque me mandaban a una y a otra y no había respuesta. Y bueno, médicamente no hay cura para esta enfermedad. Me mandaban terapias con agua. Ya los últimos años me daban terapias en agua porque yo ya no me podía mover. Yo quedé, se puede decir que postrada en cama. Yo ya no podía moverme. Las dolencias eran feas, es como cuando te duele una muela, pero en todo el cuerpo. El dolor no cesa. Y me mandaban algunas drogas ya fuertes. Hoy en día yo escucho que, bueno, hay gente que toma diazepam y se toma un cuarto de una pastilla. A mí me daban de 3 a 6 pastillas diarias y no me hacía absolutamente nada. Lo único que hacía era pues estar drogada todo el día. Y así me estuve tratando, pero no hubo respuesta. Una ocasión que fui a traumatología, me dice el traumatólogo, dice, mi hija, estás súper joven, tienes 2 hijos. En ese tiempo mi hijo Joshua estaba pequeño. Y me dice, es fuerte, dice, porque tus hijos están pequeños, pero tú ya no puedes hacer una vida normal. Y me mandaron a hacer una faja con varillas para lograr sostener mi cuerpo, bastón, collarín, porque mi cuerpo ya no se sostenía para nada. Y cuando llego con mi esposo y le comparto, estábamos en un pequeño grupo. En este grupo solamente estaba mi esposo, 2 hermanas y una servidora. Y les compartí lo que me había pasado y me dicen, no se preocupe, hermana, porque pues bueno, íbamos a la iglesia, teníamos el apelativo de llamarnos hermanos. Pero para esa fecha, o sea, ya cuánto tiempo había transcurrido y yo no experimentaba nada de parte de Dios. El detalle que oran por mí y yo no me di cuenta y sané en ese momento. Transcurrieron 3 años para que yo me diera cuenta. Médicamente yo seguía yendo cada mes a las citas que me daban, pero yo no me daba cuenta que Dios ya me había sanado. En ese lapso de esos 3 años que yo no me daba cuenta, mi hijo empieza a enfermarse también. Y igual de médico en médico, y una ocasión él se estaba ahogando y ya nos habían dicho que se tenía que operar. Pero bueno, no lo llevamos a la cirugía.
Al siguiente día se nos estaba ahogando y empezó a amoratarse y después a poner pues ya de otro color porque ya no respiraba. Lo llevo al hospital y en el hospital me dicen que pues ya va muy mal el niño, que de urgencia lo tienen que operar. Para este tiempo nos piden donadores, pero pues era imposible conseguirlos de un momento para otro. El detalle que el niño entra a la cirugía y me dice la enfermera, dice, veo que no traen sus donadores, a ver si el médico no lo rechaza por los donadores. El detalle que lo meten, me dice la enfermera, dice, ya la hicimos, el médico no se dio cuenta de que no hay donadores. El detalle que lo meten a quirófano a mi hijo, lo operan, cuando él va a entrar a cirugía, yo le pregunto al médico que cuáles son los riesgos de esa cirugía. Y me dice, pues en realidad ninguno. Lo peor que pudiera pasar es que hubiera una hemorragia por dentro, pero me dice, despreocúpese, nunca ha pasado. Y cuánto sabemos que a Dios le gusta, a veces como que complica la situación para glorificarse. Así es. Lo operan, la cirugía tarda media hora. En esa media hora sale el médico y me dice, todo salió bien, todo está perfecto. Yo estaba a un lado del quirófano y bueno, el doctor se vuelve a meter a cirugía, mi hijo sale a recuperación, pero le empieza a doler el estómago. Y en ese doler el estómago le aplican un sedante y el sedante en vez de calmar fue al revés, le aceleró más y él empieza a hacer fuerza y pues toda la cirugía se abre. Y él empieza a desangrarse y el médico estaba en quirófano. Pues no podía dejar la cirugía que estaba adentro para salir a atender pues lo que estaba pasando con mi hijo y pues él se estaba desangrando. Por fin logra salir el médico, lo mete nuevamente en quirófano y yo estaba a un lado del quirófano, yo escuchaba todo lo que decían y el médico decía, es que es muy fuerte la hemorragia, no podemos pararla, se nos está ahogando, se nos va a morir. Y de repente ya no escucho nada dentro del quirófano. Pasan 3 horas y no escucho nada. Y yo tenía una Biblia que la estaba leyendo y pasaron esas 3 horas de las cuales oraba. Yo le decía, Señor, dale vida a mi hijo. Señor, dale esa oportunidad de vivir, porque pues ya no escuchaba nada. Simplemente lo único que escuché al médico que dijo, se nos va, se nos está ahogando. Y ya no escuché nada. En esas 3 horas yo recuerdo que abría la Biblia y me hablaba de puras guerras. Yo no entendía qué me estaba diciendo Dios. Hoy que he aprendido a leer la palabra y ver que cuando habla de guerras, habla de principados, de potestades. Uh-huh. Y Dios es lo que estaba hablando, lo que él estaba viviendo en quirófano adentro. Y yo no entendía nada, abría la Biblia y otra vez, que el rey de tal peleó con el rey de tal. Y yo recuerdo que muy enojada cerré la Biblia y me acuerdo que hasta aventé la Biblia y le reclamé a Dios, ya le pedí perdón. Y le dije, a mí qué me importa quién se peleó, yo lo único que te estoy diciendo es que me digas cómo está mi hijo. Para esto fue un sábado, un domingo antes de todo esto que le estoy relatando. Yo fui a la iglesia y como de costumbre yo no experimentaba nada. Yo veía a las hermanas llorar, veía que caían al piso, veía que como el Espíritu Santo las tocaba y yo no experimentaba nada. Y yo recuerdo que ese día yo le dije a Dios, si tú no te manifiestas a mi vida y yo no te puedo sentir, yo me voy a regresar al mundo. Wow, qué reto. Y voy a ser la peor persona. Voy a ser como si nunca hubiera salido de ti. Voy a ser la peor si tú no te manifiestas a mi vida. Porque ya habían transcurrido muchos años y yo no experimentaba nada de parte de él. Eso fue ese fin de semana. Al siguiente fin de semana yo estoy en un quirófano con mi hijo y solamente en la Biblia era eso. Uh-huh. No había peleado con quién.
Y recuerdo que enojada cerré la Biblia. Y cuando la cerré y la aventé, la Biblia se abrió sola en un lugar donde mi esposo había escrito: cuando Dios restaura, lo hace con gran poder y con grande gloria. Wow. Esa es una palabra, un rema para mí. Y empecé a orar. No pasaron ni 2 minutos cuando el médico salió y me dijo: su hijo ya logramos controlar la hemorragia, pero hay un problema, que el niño perdió muchísima sangre y ustedes no traen donadores. Necesito que se muevan a buscarlos. Nos dio 2 horas. Y de los niveles de sangre que el niño trae, solamente nos aguantan 2 horas. Muévanse a buscar donadores. Y nuevamente Dios vuelve a hacer de las suyas. Ese día cayó una tormenta tan fuerte en el área de Naucalpan que se inundó todo. No había líneas telefónicas, no había quien pudiéramos recurrir. Yo pesaba 43 kilos en ese tiempo. Yo no podía ser una donadora. Mi esposo tenía la presión arterial alta. Tampoco podía ser un donador. Y las personas a las que nos podíamos acercar no podían ser donadores. Wow. El detalle que lo único que nos quedó fue orar, estar clamando a Dios que interviniera, que hiciera un milagro. Pasan esas 2 horas y el médico vuelve a meter a mi hijo a quirófano. No sé cómo chequen los niveles de sangre, no tengo idea. El detalle que sale el doctor, el cirujano, sale y nos dice: no sé qué pasó, pero en este lapso de 2 horas el niño recuperó toda su sangre. No necesita ni una gota de sangre. Wow. En ese momento yo recuerdo que ahí en la cama donde él estaba, yo doblé mis rodillas y fue mi encuentro con Dios. Ahí empecé a experimentarlo. Algo llegó a mí y empezó a transformar todo, empezó a cambiar todo en un segundo. Todo cambió. Gloria a Dios. Al poco tiempo es cuando oran por mí y sano de esta enfermedad de artritis. Y hoy entiendo, ¿verdad?, que era un demonio que se estaba alimentando de todo el odio que yo traía hacia el maltrato que tenía mi esposo para conmigo. Pero ahí en ese quirófano fue un encuentro glorioso con Dios. Se llevó todo ese rencor, todo ese resentimiento, se llevó ese dolor, esas ganas de venganza, se llevó todo. Y Dios empezó ahí a trabajar ya como un matrimonio sano. Por eso digo que son diosidencias, ¿verdad? Sí, así es. En ese tiempo no éramos pastores, no éramos nada en ese momento. Dios empezó a trabajar con nuestras vidas y al paso del tiempo pues nos regaló este ministerio pastoral y nos usa en esa área de matrimonios. Wow, Normita, de verdad que no cabe duda, por eso Dios te ha dado palabra de fortaleza, porque lo que viviste no fue nada fácil. Y a veces hay personas que estamos viviendo cosas menores y ya queremos casi cortarnos las venas, cuando hay personas que vivieron a mayores situaciones, y mira la mano de Dios cómo se movió en ustedes. Y lo que me gustaría que compartieras un poquito antes de terminar el programa, cómo tu matrimonio ha trabajado en las cosas de Dios, en el cambio, porque muchos esposos o esposas se desesperan de no ver que el esposo no viene a los caminos o la esposa no viene a los caminos. Y tú sabes que cuando pues a alguien está dedicado al servicio de Dios y el esposo no quiere venir, a veces, o la esposa no quiere venir, pues el enemigo de ahí usa la opresión para pues desanimar, ¿verdad?, al que realmente quiere buscar y continuar en los caminos de Dios. ¿Tú qué les recomendarías, o por tu experiencia, qué palabra tú les compartirías?
Bueno, pues creo que si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos los hombres, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde tenemos que esperar en Dios. Tal vez el esposo o la esposa se inconversa. En este caso es esperar en el Señor, no desesperarse, ser persistentes. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios 5, donde nos habla de que nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Y Dios siempre tiene un plan. Si alguien está pasando por alguna situación matrimonial difícil, Dios siempre tiene un plan. Yo siempre he dicho que a Dios nada lo agarra por sorpresa. Él siempre ya tiene todo planeado. El detalle es que no nos desesperemos, que no retrocedamos, sino que avancemos como viendo el invisible. Creo que el matrimonio, decía el apóstol Pablo, es un misterio. Y en este misterio es compaginar dos vidas. Una ocasión yo leía un libro y decía que cuando estábamos allá arriba en el cielo, y esto me impactó muchísimo, dice que cuando estábamos allá arriba en el cielo, el que, en este caso, el que ahora es mi esposo, dice que estábamos unidos en una sola alma ahí arriba, y que Dios nos separó al venir aquí al mundo, y nuestro reto era volvernos a encontrar y encontrar, unirnos como una sola alma nuevamente. Entonces aquí es donde entra el poder de Dios. Si la situación de alguno o de alguna está siendo fuerte en el área matrimonial, que haya problemas, que haya ese pensamiento de divorcio, es necesario que dejemos que Dios trabaje. Porque el que más está interesado en nuestro caso es Dios. A Dios le importamos, a Dios le interesamos. En este caso nosotros ahora como un matrimonio podemos decir es sólido en Dios. El libro de Eclesiastes habla de que cordón de 3 dobleces no se rompe, ¿verdad? Así es. Y cuando Dios viene a nuestras vidas, Él es ese intermediario, es ese tercer cordón que nos une. Ciertamente el matrimonio es difícil porque somos de carácter pues totalmente diferente. Yo siempre he dicho que la mujer es un cúmulo de emociones y el hombre no tiene emociones. Entonces, conjugar esas dos áreas es un reto. Pero cuando entendemos quién es Dios y lo que Él hace, Él cambia y transforma. Entonces, démosle esa oportunidad a Dios de trabajar en nuestro matrimonio, no nos desesperemos, permitamos que Dios lo haga. Él es soberano y Él siempre cumplirá su palabra. Amén, amén, Normita. Pues muchas gracias por compartir tu testimonio. Yo creo que no va a ser el único. Yo creo que te vamos a volver a invitar para que nos sigas compartiendo aún palabra de Dios, Normita, porque tú tienes experiencia y pues has visto muchas cosas en el caminar, ¿verdad? Que los que vamos en el camino apenas, pues nos va a ayudar a seguir perseverando, ¿verdad? A mí me tocó mucho el tema que tocaste de que no somos los que retrocedemos para atrás, y a mí esa palabra me animó, me fortaleció, porque a veces las circunstancias, las situaciones, las pruebas, el enemigo viene y te oprime mentalmente, ¿verdad? Pero sabiendo que Dios está de tu lado, uno tiene que aprender a someter todas esas emociones a un bombardeo mental, a la voluntad de Dios, para que Él tome control de uno y recordar lo que todas las victorias que nos ha dado atrás Dios, ¿verdad? Y no ver las circunstancias negativas, sino lo positivo. Así que pues muchas gracias, Normita, que Dios te bendiga grandemente y que Dios te siga usando. Y pues ella comparte el pan de vida para los que varios hermanos me han dicho que le gusta ver el programa. Ella es la que ven predicando ahí, llorando por las personas. Así que muchas gracias, Normita, Dios te bendiga. Me gustaría que anunciaras la dirección de donde ustedes tienen servicios y los días que ustedes tienen, porque ahí en la Ciudad de México nos escriben varios hermanos y varias personas nuevecitas que me gustaría pues que tú estuvieras anunciando los días que tú tienes servicio. Amén, pues muchas gracias por esta oportunidad.
Y bueno, en lo que es el área de Naucalpan, los servicios son los miércoles y domingos. Miércoles es a las 6 de la tarde, domingos es a las 11 de la mañana. Es en el área de Naucalpan, que se llama Avenida Río Bravo, número 80, Colonia México 86. Ese es en el área de Naucalpan. En el área de Zumpango es los jueves y domingos. Los jueves es a las 6 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Es un fraccionamiento que se llama Omex, que es en el área de Zumpango. También los martes y domingos en el área de Zumpango, también en un fraccionamiento que se llama Bugambilias. También lo que es los martes a las 5 de la tarde en un lugar que se llama Chimalpa. Bueno, ahí son barrios, no recuerdo el nombre del barrio, pero Chimalpa. Los viernes en Naucalpan a las 7 de la tarde en lo que se llama Calzada de Guadalupe, número 32. Son los lugares donde estamos aquí en el área de México, y bueno, en Michoacán pues son diferentes rancherías. Esperando en Dios, si usted no tiene iglesia o lugar donde congregarse, pues pueda congregarse. Y bueno, también está la página de Hepzibah Beulah, donde están todos los días, hay oración en las mañanas, y por las tardes hay enseñanza de la palabra. Pues que el Señor les bendiga, qué bendición en poder compartir las grandezas de Dios. Amén, Normita. Pues Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté contigo. Amén, igualmente el Señor les guarde y les bendiga. Damos gracias a Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, ya escuchamos el testimonio de nuestra hermana Norma, que es de gran bendición, porque a veces pensamos que ya todo está acabado, ¿verdad? Que ya no tenemos oportunidad, no tenemos salida, algo más, pero es increíble a veces que lo que Dios tiene que hacer para moverse en misericordia en nuestras vidas y que nosotros alcancemos salvación, que alcancemos a despertar a la realidad espiritual y que lleguemos a comprender las maravillas de Dios, como ella dijo, ¿verdad? Tal vez por no tener una respuesta inmediata a nuestras oraciones, a veces cerramos nuestro corazón, dejamos entrar el orgullo, ¿verdad? A la palabra de Dios, a los tiempos de Dios, y cuánta gente empieza mejor a apartarse porque no ve la respuesta inmediata a sus peticiones de oración. Pero el tiempo de Dios es perfecto, Él no se mueve como nosotros. El tiempo de Dios hace que las cosas en ese tiempo de espera madures, crezcas, agarres fe, te vuelvas humilde, te vuelvas manso, aprendas a esperar, porque la mayoría de las personas somos impacientes, ¿verdad? Y Dios empieza a trabajar aún la dureza de corazón, empieza el Señor a trabajar en nuestra vida viendo lo invisible, no dejarnos llevar por lo que vemos o por lo que oímos, sino por lo que no se ve. Y eso es como tirarte al vacío y dar un paso de fe a lo que no sabes qué es lo que la respuesta que va a venir, pero en Dios nada está perdido, ¿verdad? Como siempre lo he compartido, Dios me ha dicho siempre, nada está perdido en mí, porque yo no soy un Dios de derrotas, yo soy un Dios de victoria. Así que yo lo malo lo torno para bien. Así que eso tenemos que pedirle siempre al Señor que lo grabe en nuestra mente o que renueve nuestras mentes para quitar el criterio que tenemos de derrota, ¿verdad? De fracaso, y creerle a Dios, esperar en Dios. Así que, amado hermano, hermana, tú que no conoces del Señor, te hago la invitación para que te acerques a una iglesia, busques a una respuesta, una salida. Si quieres verlo así, ¿verdad? Hay gente que me ha dicho que no conoce de Dios, dice, pues, yo lo voy a tomar como una salida. Tómalo como quiera, digo, pero yo te reto que pruebes a Dios, y vas a ver, le digo, que no es el Dios que tú conociste ahí crucificado, porque Él ya no está en esa cruz. Él resucitó, y Él resucitó para darnos vida. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, dice la palabra de Dios. Y Él
vino a darnos esperanza, a darnos aún en estos tiempos que el espíritu de Amalek se ha movido, se está moviendo en los hogares, en los matrimonios, en el gobierno, ¿verdad? Destruyendo, trayendo contienda, trayendo división, trayendo desorden, ¿verdad? Ahora podemos ver en esas leyes ahora el desorden de inmoralidad al que ahora ha caído, ¿verdad? El pueblo, y que lo están aprobando, que antes para nosotros o para nuestros abuelos o nuestros ancestros era algo inmoral, y ahora es tomado como algo que se tiene que aplaudir. Por eso tenemos que volver a los principios, volver a la palabra de Dios, volver a su búsqueda, entender que sin Dios no somos nada. Podemos ver ahora la manifestación de Dios en el mundo, cómo está operando a través de tantas catástrofes, pero aún nuestra humanidad no quiere ver, nuestra humanidad quiere seguir afanada a obtener cosas materiales, a obtener casa, a obtener carros, a obtener buenos trabajos, ¿verdad? Y Dios no es que no te los quiera dar, pero lamentablemente a veces no estás preparado, no estamos preparados para recibir la bendición que Dios tiene para ti o para mí o para quien sea, ¿verdad? Y no estamos preparados y viene el sacudimiento y estamos tan afanados en esa bendición que Dios nos proveyó, que no queremos buscar a Dios. Nos olvidamos de buscarlo en oración, de ir a visitar su casa, de seguirnos congregando, de seguir manteniéndonos leyendo la palabra. Y viene el momento de la situación y no sabemos qué hacer, y estamos gritando, estamos llorando, estamos buscando quién nos ayuda. Y muchas veces Dios va a permitir cerrar el corazón de la gente para tratarte, para tratarnos, porque si no, no nos humillamos a Dios. Así que yo te invito a que cedas tu voluntad a Dios, que le digas al Señor Jesús, yo te necesito en mi vida, como dijo Norma, yo necesito aún que te presentes, si de verdad eres un Dios de poder, manifiéstate en esta situación y háblame, dame la oportunidad de conocerte realmente. Si eres realmente un Dios de victorias, como dicen, dame la victoria en esta situación, pero dame la paciencia para esperar tu tiempo. Así que Dios te bendiga, te invito a que nos sigas escuchando en www.vértice dimensional y en el canal de Facebook y YouTube del hermano Víctor Gorostienta y Campamento de Oración, o de la hermana Liliana Morales. También vamos a estar compartiendo en Radio Bendición 106.1 FM en febrero a las 11 de la mañana, que sería en México. 11 de la mañana sería por Vértice Dimensional, y en México sería 11, 12, 1 de la tarde, los martes y los jueves, ¿ok? Después de la predicación de nuestro pastor general José Beltrán. En Pan de Vidas van a quedar los mismos horarios, en Toluca en 102.1 FM. Que Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes.